Julio 9. El espantoso engaño del pecado es que en el momento de pecar, el pecado no parece tan pecaminoso. A menudo perdemos de vista la pecaminosidad del pecado y cuando lo hacemos somos vulnerables a las mentiras seductivas de la tentación. Tal vez esta sea una de las razones por las que hay historias como está en la Biblia. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando a que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto y muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y él se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsado a la fuerza de oración, respondió Jesús. Marcos 9, del 14 al 29. En historias como estas, Dios nos confronta amorosamente con dos cosas: la espantosa perversidad de la maldad y el único lugar donde la salvación de la maldad puede ser encontrada. Examina la descripción gráfica de lo que la maldad le hace a este muchacho. Nunca sucede algo bueno cuando la maldad está en control del corazón de una persona. El pecado es realmente espantoso, algo horrible. No puedes simplemente leer esta historia y preguntarte si la maldad es tan mala después de todo. Esta historia fue escrita para poner un temor santo en tu corazón, pero también fue escrita para hacer algo más. Fue escrita para decirte que la gracia salvadora es real. Debemos temer al pecado en un sentido moral, pero no es un sentido de derrota, debido a que contamos con la poderosa gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vives consciente de esta doble realidad? Para profundizar y ser alentado, 1 Samuel 13. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias por la lectura. Y muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga, realmente por ser tan acuciosos y tan cumplidos para estar en este devocional. Ruego a Dios que su Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para que escuchemos su palabra y la podamos poner por obra en nuestro diario vivir. Mis hermanos, el autor del devocional inicia con una anotación muy clara, y es que nos gusta minimizar el pecado para poder pecar. Y creemos que lo que hacemos no es tan pecaminoso. Así es como piensa el ser humano, que ha caído de la gracia, pero moralmente pretende ser bueno delante de Dios. Y en cierta manera se desconoce que la palabra enseña que no hay justo ni aún uno, y que como todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. La mayoría de nosotros venimos de
de un trasfondo católico romano, y es ahí donde escuchamos de los famosos pecados veniales. Según los católicos, estos son pecados leves que no afectan la comunión con Dios y que yendo a misa, por ejemplo, son perdonados. Pero ustedes y yo sabemos que ante Dios pecado es pecado. Mucha gente dice, pero es que era una mentirita piadosa. En ocasiones se cometen pecados así como el del rey David, y que siempre trató de encubrirlo. Lo mismo que podemos hacer nosotros. Pero hermanos, Dios ya nos vio y ante su presencia no hay nada oculto. Y ese debe ser nuestro pensamiento cada vez que soy tentado y que peco, que a quien realmente estoy ofendiendo es a nuestro Dios. Hermanos, repito, pecado es pecado, no lo minimicemos ni lo racionalicemos, ya que eso no le agrada a Dios. Por eso es que es claro en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, donde nos dice que andemos conforme al Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen entre sí, para que no hagamos lo que quisiéramos. Pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Y ayer el hermano en su devocional lo dijo bien claro. No hay ley para nosotros si estamos siendo guiados por el Espíritu. Y él manifestó cuáles eran esas obras que hacíamos. La palabra nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Acerca de las cuales, como ya que los que practican no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pero los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero lo más tremendo, mis hermanos, es que nuestra vida cristiana está llena de momentos en los que nuestra fe parece insuficiente. Y en ocasiones enfrentamos enfermedades, pérdidas, problemas familiares, oposición espiritual,
o situaciones que superan completamente nuestras fuerzas. Y es ahí, en esos momentos, donde descubrimos que nuestras capacidades son verdaderamente limitadas. El devocional nos narra un pasaje bíblico que se encuentra en Marcos 9 y que ya nuestra hermana lo leyó. Y es muy interesante que este pasaje ocurre inmediatamente después de la transfiguración. Y mientras Jesús manifestaba su gloria en el monte, al descender encuentra a sus discípulos derrotados, encuentra una multitud confundida, los escribas discutiendo y un padre desesperado. Este contraste nos recuerda una gran verdad. La gloria de Cristo no lo aleja del sufrimiento humano. Por el contrario, el Salvador glorioso desciende para rescatar a quienes no pueden salvarse a sí mismos. La enseñanza principal del pasaje es clara. Solo Cristo tiene el poder para vencer el reino de las tinieblas, sostener la fe débil de su pueblo y obrar conforme a la voluntad soberana de Dios. Y como ya lo dije, Jesús llega y encuentra 4 escenas. Los escribas discutiendo, los discípulos derrotados, la multitud confundida y un padre completamente desesperado por la situación que vivía su hijo. Los discípulos, sus discípulos, habían intentado expulsar al demonio y habían fracasado. Y Jesús responde: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? No está reprendiendo solamente al Padre, sino a toda aquella generación caracterizada por la incredulidad. Y desde una perspectiva reformada, este fracaso revela una doctrina fundamental. El ser humano es absolutamente incapaz de vencer el pecado. Es incapaz de vencer el poder de Satanás o es incapaz de transformar el corazón por sus propias fuerzas. La Escritura nos enseña en Juan capítulo 15, versículo 5, dice: separados de mí, nada podéis hacer. En Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en Romanos 8 dice: la carne no puede agradar a Dios. Y como también al inicio leí lo de Gálatas capítulo 5, donde está la gran lista de los pecados de la carne. Los discípulos del Señor Jesús habían recibido autoridad anteriormente. Eso lo dice en Marcos 6. Pero ahora probablemente habían comenzado a depender de la experiencia pasada, más que en el Señor que les dio el poder. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Confiamos en nuestra
propia experiencia. Confiamos en nuestro conocimiento, confiamos en nuestros ministerios o confiamos en nuestras estrategias. Pero mis hermanos, Dios frecuentemente permite el fracaso para que nosotros volvamos nuestros ojos hacia Cristo. El fracaso puede convertirse en un instrumento de gracia cuando nos conduce nuevamente a depender del Señor. Hermanos, es Cristo el que fortalece una fe imperfecta, según nos lo dice los versículos 20 al 24. El Padre relata el sufrimiento de su Hijo. Luego el Padre dice una frase llena de dolor. Si puedes hacer algo. Y la respuesta de Jesús cambia completamente la conversación. Y no es cuestión de si Cristo puede. La pregunta verdadera es, ¿confiarás en Él? Jesús responde, al que cree, todo le es posible. Este versículo ha sido malinterpretado muchas veces. Y mis hermanos, Jesús no enseña que la fe obliga a Dios a conceder cualquier deseo humano. La Biblia jamás presenta la fe como una fuerza creadora. La fe es simplemente la representación de una mano vacía que recibe lo que Dios soberanamente nos concede. Mis hermanos, aquí observamos que ocurre una de las confesiones más hermosas del Evangelio. Creo, ayuda mi incredulidad. Esa fue la respuesta del padre de este muchacho. Y esta es nuestra propia realidad de todos nosotros como creyentes. El verdadero cristiano posee fe, pero también luchamos contra la duda. Y aquí, mis hermanos, quiero que meditemos en algo tan simple. Si alguien está enfermo en nuestra casa, ¿qué debo hacer? ¿Lo llevamos al médico? Cuando alguien se pone grave, generalmente pensamos para el hospital. O por el contrario, si como creyentes tenemos la fe de que dice la Escritura que si alguno está enfermo entre vosotros, pedirle a los ancianos que oren por el enfermo y que lo unjan con aceite. Mis hermanos, pero también nace en medio de todo esto la duda. ¿Será que los ancianos sí sanan al enfermo? Y para ser más realistas, ¿será que el médico sí puede sanar al enfermo? ¿Será que esa droga tan costosa sí sirve para algo? Mis hermanos, la diferencia entre el creyente y el incrédulo no consiste en la ausencia de duda. La diferencia es que nosotros como creyentes llevamos nuestras dudas a Cristo. La fe auténtica reconoce su propia debilidad. Y como lo enseñaba Juan Calvino, nadie encontrará jamás una fe perfecta. Siempre estará mezclada con alguna incredulidad. La buena noticia es que Cristo recibe la fe más pequeña cuando está puesta en Él. Y de ahí ese versículo tan famoso que dice,
que si nuestra fe fuera como el grano de una mostaza. Él no estaba diciendo que nuestra fe tenía que ser grande. Así fuese pequeña, pero si la fe está puesta en Él, es cuando realmente existe un obrar. Hermanos, no podemos esperar tener una fe perfecta para acercarnos a Cristo. Vamos a Él con la fe que tengamos, porque es el mismo quien realmente la fortalece con aquello que comenzó por gracia. Mis amados hermanos, según el versículo 25 y al 27, Cristo en este pasaje está demostrando su autoridad absoluta sobre Satanás. Jesús reprende al espíritu inmundo. Él no realiza ceremonias o rituales especiales, o como lo dijo nuestro hermano Alejandro el día de ayer en su devocional, arrabasaba chubi, chubi. Jesús no habló en lenguas. Jesús no pronunció fórmulas mágicas. Jesús no lucha contra el demonio. Jesús simplemente ordena y el demonio obedece. Aquí en este pasaje de Marcos presenta a Jesús como el Rey soberano, cuyo poder no encuentra oposición. Y entendamos que Satanás no es un rival igual a Dios. Es una criatura limitada que solo puede actuar dentro de los límites permitidos por Dios. Y por favor, hermanos, pongan atención a lo siguiente. El reino de Dios irrumpe con autoridad en la persona de Cristo. Este muchacho parece muerto y la multitud piensa que todo ha acabado, pero Jesús lo toma de la mano y lo levanta. Hermanos, este acto anticipa el evangelio, porque todos nosotros estábamos espiritualmente muertos, pero Cristo vino, nos llamó eficazmente y nos levantó para vida nueva. Así como el muchacho no pudo levantarse solo. El pecador tampoco puede regenerarse a sí mismo. La salvación es completamente obra de Dios. Mis amados hermanos, la vida cristiana exige una dependencia constante de Dios. Y así nos lo dice en los versículos 28 y 29. Sus discípulos ya en privado le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús le responde, este género con nada puede salir sino con oración. La oración no es una técnica espiritual. Hermanos, la oración es la expresión de una vida dependiente de Dios. El creyente ora porque reconoce que no tiene poder en sí mismo. La oración declara, Señor, sin ti no puedo hacer nada. Y en estos asuntos vemos que la iglesia fracasa cuando reemplaza la dependencia del Espíritu Santo por métodos humanos. Mis hermanos, los programas, las estrategias, los recursos, realmente son útiles, pero nunca
sustituyen el poder de Dios. Y hermanos, recordemos que toda verdadera obra espiritual nace, escúchenme bien, nace de una iglesia que vive de rodillas. Y mis hermanos, como humanos, debemos reconocer diariamente nuestra incapacidad espiritual sin Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Sencillo, debemos llevar nuestras dudas al Señor y Él fortalecerá nuestra débil fe. Debemos descansar en el poder soberano de Cristo y no en nuestras capacidades. Debemos hacer de la oración una evidencia de nuestra dependencia del Señor y confiar en que Jesucristo tiene la autoridad absoluta sobre el pecado, Satanás y la muerte. El pasaje de Marcos 9 exalta la fe del hombre. Perdón, el pasaje de Marcos 9 no exalta la fe del hombre, exalta al Salvador. Los discípulos fallaron, el Padre dudó, la multitud estaba confundida. El muchacho era totalmente incapaz, pero Cristo no falló. Mis hermanos, este es el pasaje del Evangelio donde el mensaje es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza nunca ha descansado en la fe, en la fuerza de nuestra fe, sino en la fidelidad de nuestro Salvador. Hoy el Señor, hoy, el Señor sigue diciendo, traédmelo. Él recibe al pecador débil, sostiene al creyente vacilante y vence al enemigo con su autoridad soberana. Por eso cuando nuestra fe parece pequeña, no debemos mirar primero nuestra fe, debemos mirar a Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Él es suficiente para salvar, para sostener y perfeccionar a todos aquellos a los que el Padre le ha dado. Y para terminar, recordemos que la fortaleza del creyente no está en el tamaño de nuestra fe, sino en la grandeza de nuestro Salvador, en quien nosotros hemos puesto toda nuestra confianza. Que no se nos olvide esto. No existen problemas grandes, no existen dificultades que no podamos superar si estamos en las manos del Señor, si realmente acudimos con esperanza donde aquel que sí puede, donde aquel que sí tiene el poder. Mis amados hermanos, espero que el Señor con todo esto nos haya exhortado, pero también nos está animando para seguir adelante con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo.
Acompáñenme a orar, por favor.